¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos en este miércoles 31 de julio. Se acabó ahora sí este mes y se acaba con la incertidumbre de si van a ser 2 o 5 años. El primer cambio de los que se prevén, como es la gubernatura, las presidencias municipales y el Congreso, hoy comienza. Hoy comienza con el acto donde los diputados de la actual legislatura le entregan a la nueva legislatura, que está conformada en su mayoría por diputados de Morena y sus aliados durante la campaña, donde el PAN se convierte en la segunda fuerza con apenas 4 diputaciones, las 4 de representación proporcional, y prácticamente el resto de los partidos igual. El PRI tiene una, el PVC tiene otra, Movimiento Ciudadano tiene otra, los Partido Verde tiene una, pero no la cuento porque está en el paquete de Morena. El Partido del Trabajo tiene 2, si no mal recuerdo, nuestro amigo Julio César Vázquez y otra persona. En fin, un congreso que entra y el primer reto que van a tener, a reserva de lo que digan aquí mis invitados, va a ser el de, si bien ganaron, arrasaron, bueno, hoy creo que enfrentan un problema de credibilidad ocasionado precisamente por lo que hizo el Congreso que se va, 21 diputados del Congreso que se va, y pues que esto está favoreciendo al próximo gobernador, que es el jefe político, a querer o no, de estos diputados. Les saluda un servidor, Alfredo Ortiz, y saludo a Gonzalo Manrique. Gonzalo, buenas tardes. Alfredo, ¿cómo estás? Sócrates, buenas tardes a todos los que nos ven. Sócrates Bastida. Muchas gracias, me da gusto estar con ustedes. Gonzalo, Sócrates. Alfredo, pues vamos a compartir micrófono e ideas. Claro, ¿cómo la ves tú ahí con el... sobre todo es interesante porque pues tú ya fuiste diputado. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué es la liturgia del día de hoy? Y no sé si coincides conmigo en que la primera chamba que tienen que hacer estos diputados es remar contracorriente. Van a llegar con cierto desgaste sin haber hecho nada, pero sí pendiendo sobre de ellos el tema de la publicación o no de la ley Bonilla. Sócrates. Sí, cómo no, bueno, este tema es algo muy importante, muy interesante. Una, porque nos evoca o nos lleva a una evaluación previa a los que se van, ¿sí? En donde desgraciadamente pues salen catalogados como la peor legislatura. En el común de la gente, del círculo rojo, si tú quieres, lo ubican en ese, y más porque cierran con broche de oro, ¿no? En la validación de una, no sé, una aberración legal, de forma democrática, antidemocrática, perdón, en donde dices, oye, ¿dónde estábamos? ¿Dónde nos perdimos? Sí. ¿Cómo sucedió esto? O sea, ¿cómo después de ser el estado de vanguardia, el haber sido el estado de la transición, del cambio hacia un proyecto democrático, cómo llegamos a este tipo de situaciones en donde no hay una justificación a la forma, al fondo mismo de cómo se realizó? Entonces esto nos lleva mucho a cómo el deterioro que tienen todos los partidos políticos, ¿sí? Inclusive el PAN, por supuesto, que es creo que es el más dañado como partido político, porque era el partido gobernante, era el partido que tenía la mayoría en el Congreso, ¿sí? Era el partido que había hecho oferta política
y que había llevado al Estado gobernándolo 30 años, ¿sí? Y desgraciadamente estos últimos 5 o 6 años, pues prácticamente fue una situación totalmente negativa. Voy a referir la parte que creo que mucho vino a afectar la vida del poder legislativo en Baja California. Casualmente no tengo aquí pero bien los datos, como el dinero, desgraciadamente porque ha sido la referencia con la cual es la única como se entiende el por qué tomaron ese tipo de decisiones, ¿no? Pero hay otra más previa, como el dinero va corrompiendo, ¿no? ¿Sí? Tenemos el dato ahí, si vemos en el tiempo, de los presupuestos de los congresos. Este congreso de Baja California es de los más caros de toda la República. De los 32 legislaturas, son de los congresos más caros. Son 25 diputados. Entonces, proporcionalmente a su tamaño, cuestan tanto, ¿sí? Pero hay un dato muy, muy interesante que está en la estadística de lo que han costado los congresos en particular. Hasta la legislatura del 2001, que concluyó, que es donde yo estaba, ¿sí? El presupuesto que se deja para el Congreso del Estado fue de 121 millones de pesos. Fue con lo que se cerró. Pero ojo, esa legislatura incluyó la culminación, porque en esa legislatura, en la anterior y en la que nos tocó construir el edificio del Congreso. Entonces, en ese presupuesto, en los 120 millones, incluía el cierre del edificio, ¿sí? Las instalaciones, todo eso. Porque anteriormente habíamos nosotros recibido un Congreso con un presupuesto de 87 millones de pesos. Entonces se cierra con 121, pero no tenía que ser que se continuara en el 121, porque la obra ya se había concluido. Claro. Pero me adelanto, ¿no? Yo creo que no solamente el siguiente se quedó en 121, sino que no, creció. eso es lo que quiero mencionar. Y ya no hicieron obra. De ahí en adelante, del 21, creció hasta el 2013, ¿sí? En 687 millones de pesos. Y cierra esta legislatura con cerca de 900 millones de pesos de presupuesto. Son los mismos 25 diputados. Son las mismas cuentas públicas, ¿sí? Es el mismo órgano superior de fiscalización. O sea, el mismo edificio. El mismo edificio. Dime tú, ¿cómo justificas? O más bien, esa es una manera de justificar la amenaza que recibe o que refiere Miguel Osuna Millán cuando le cuestionan, bueno, ¿y ustedes cómo fue? ¿Por qué? Pues es que recibimos amenazas veladas en cuanto a que tenían que aprobar la ampliación de 2 a 5 años. ¿Por qué? Porque esos 900 millones de pesos, pues todos ellos son parte de eso. O sea, esa es la descomposición de uno tan solo de los poderes del Estado. Sí. Y entonces eso nos deja precisamente cómo se cubre, porque acuérdate que una de las grandes funciones es casi te entregan patente de corso. Dime tú, ¿qué cuentas públicas se han negado recientemente? ¿Ninguna? No. Entonces, tiene precio cada cuenta pública. O sea, sí, lo mismo que sucedió y señalaron en San Luis Potosí en la legislatura hace 3 años, que consignaron al coordinador del grupo parlamentario del PAN, que denunció. O más bien, le hicieron una grabación en donde prácticamente le está diciendo, esa cuenta pública va a costar tanto. Pues, haz de cuenta que es lo mismo aquí. O sea, no se entiende de otra manera. Porque no te explicas. No te explicas. O sea, ¿en dónde están 900 millones de pesos? ¿Sí? Luego entonces, lo mismo que Kiko quiere que le protejan toda su administración, también el Congreso quiere que lo protejan. Sí, claro. ¿Sí? O sea, es impunidad, es protección, es que aquí no pasó nada. Es una vergüenza, obviamente, para todos. La verdad que esta parte es terrible para la vida política del Estado, ¿sí? Y creo que es un llamado, un foco rojo para los partidos políticos que sean serios realmente en hacer las propuestas adecuadas, revisar muy bien el tipo de perfil de la gente que están proponiendo, porque son muy endebles. O sea, el dinero genera condiciones en donde desgraciadamente no entiendes de otra manera. Sí. No aguantan los cañonazos. Gonzalo, ¿cuál sería tu primera aproximación al tema? Sí, yo creo que
esta legislatura o la que concluye la 22 legislatura pasará a la historia como una de las legislaturas sin duda más cuestionadas, no solo por la noche del 8 de julio del 2019, que fue esta reforma, esta modificación a un artículo transitorio que en mi caso muy particular, y tratando de no ofender a algunos diputados que nos ofenden todavía, montados en su soberbia de que no conocemos el derecho constitucional, pues lastima porque no nos hace sentido que en ningún estado de la República posterior a una elección se modifique una constitución o un artículo de la Constitución, y que hay que decirlo, si es modificar la Constitución, la Suprema Corte, hay jurisprudencia que un transitorio se entiende como parte de la Constitución y no hay ese argumento de que no, solamente quitamos un artículo como si nomás fuera a quitarle una pluma a un ganso. Ahora sí que muy ad hoc a los animales de la 4T. Entonces sí es lastimoso, creo, la gran mayoría de la sociedad se siente lastimada, asqueada, porque no entendieron qué pasó. La gran mayoría yo sé que no entiende qué pasó, pero su lógica le indica que no es algo normal, ¿no? Desde pasar la elección, una sesión extraordinaria en la noche, como los cabildos que la ratificaron sesionaron a las 11 de la noche, o sea, yo creo que no, es sentido común te lo indica. Vemos algunas encuestas de opinión donde la gran mayoría de la gente se opone, que insisto, más del 60%. Que no sabemos exactamente por qué, pero te digo que es este sentido común, pues de que ya estaba y por qué se cambió posterior a la elección, es decir, pero aparte es pasar por encima, ¿no? Del millón de votantes. Sí, simple y sencillamente es un sentido común que me molesta mucho oír a estos diputados argumentar que jurídicamente, si ahora le dan para atrás, ¿no? Pues digo, pues no le habrías dado para enfrente de un inicio y no estaríamos pidiéndote que le dieras para atrás, como dicen ellos. Un gobernador que no entiendo por qué no la publica, siendo que si no se publica no se puede impugnar. Y un círculo rojo a nivel nacional hablando incluso más de la mitad de los actores importantes del partido en el poder, que es Morena, léase un Ricardo Monreal, Mario Delgado, Tatiana Cloutier, quien tú gustes y mandes, excepto la presidenta y el presidente de la República, pero el resto hablando de un mal uso de las facultades que tiene el Poder Legislativo. Un atropello a la Constitución en general. Y es asombroso, lo decía ayer Tony Blair en una entrevista donde está mal traducida, pero él dice, pues que no ve a los mexicanos manifestándose, que se quejan, pero ¿dónde están manifestándose? ¿No? Y entonces pues nos quejamos ahí en las redes, pero realmente ¿quién se está oponiendo? Entonces, ¿para qué están los diputados? Los diputados son los garantes de nuestra Constitución, ahí los ponemos, ellos son los 25 defensores de que se mantenga todo el equilibrio legal, ellos son. Ahora está en manos de la Suprema, porque no hay otra más de la Suprema Corte. Creo que los diputados se van, digo, ya no voy a repasarles las APPs y todas sus malas y dudosas actuaciones a lo largo de los 6 años y los 3 años, pero bueno, ¿y sabes qué? De los 6 años no, porque la legislatura anterior me pareció muy buena. Pero fíjate, la parte quedó debiendo esa parte. Me quiero ir a un corte, permíteme, mi Sócrates. Seguimos, sobre todo para también tratar de decirle a quien nos esté viendo qué debemos de esperar del próximo Congreso. Estamos en Adicción Política en la plataforma de tveraz.com.mx. Volvemos.
regreso. Sócrates, querías... Sí, le decía ahorita a precisar. Gonzalo que en referencia a legislatura anterior a esta que concluye, que el número no lo traigo, creo que es la 21, Sí. 21. la 21. eh, lo que nos quedó de ver tal vez dentro de algunas, porque sí hicieron algunas situaciones, pero una de ellas fue que una de sus promesas de campaña era, ya se sabía la cantidad de presupuesto que tenía el Congreso. Y muchas de las ofertas, porque digo, me tocó estar en esa parte de verlo y de hacerlo como oferta de campaña, es que se iban a disminuir 300 millones de pesos de presupuesto. Situación que no ocurrió. Luego entonces en esa parte, que es muy importante, sí quedaron a deber. Tal vez sí hicieron algunas cosas, la reforma del Estado, algunas modificaciones. Creo que ellos concluyeron precisamente este transitorio, ¿Sí? que es el que plantea El el empate empate de electoral. elecciones con Ellos respecto a hicieron las todo el federales. proceso de convocar a la sociedad, hacer las reuniones, las mesas de trabajo para la reforma. ¿no? Pero en términos generales, esa era mi participación. Sí, no. Es que hemos visto que los diputados, cualquier legislatura que me ponga, incluso la federal, cuando se trata de tocar su salario, sus ministraciones, lo Lo que que pasa sea, es que se volvió una voracidad, o sea, insisto, no tiene una Todo se justificación de 121 millones a 800, 900 por millones. eso, todos se unen, sea de la corriente que sea, del partido que sea, se unen y dicen eso no se toca. Y de repente se vuelve la cueva de Alibaba. Ujú. Y todos son parte. Desgraciadamente, aquí no se salva nadie. Hasta aquel que dijo es que anulé mi voto. Espérame, tu obligación era sí o no. ¿Sí o no? Exacto. No anularlo. O los otros que se escondieron porque se me fueron. dijeron que no bajara. Espérame, tu responsabilidad es abajo, en el pleno. Y di sí o no, pero no esconderte. O sea, la técnica del avestruz nunca, no debe funcionar. O sea, queda claro, un acompañamiento del Partido Acción Nacional a Kiko, porque a Kiko nadie lo ha tocado. O sea, él está trabajando su parte, ¿no? Hasta les da la indicación al Congreso, quiero esta modificación, porque ya la negoció. Porque va en un proceso de su retiro, ¿no? Y lo mismo que está pasando con Peña Nieto, es el síndrome Peña Nieto, ya acordado. Pero entonces el Partido Acción Nacional, ¿sí?, perdió su esencia, perdió su calidad de crítica, no, más bien no hizo crítica, porque a fin de cuentas yo sí creo, y así es, los diputados fueron propuestos por un partido, traen las siglas de un partido y trae el partido la responsabilidad de los actos de esos diputados. Sí. Porque a fin de cuentas la gente va a decir los diputados del PAN, porque a la gente se le olvida el nombre, inclusive si era Castañeda, Iraíz o el que tú quieras. Sí, Son los diputados del PAN, los que votaron y le ampliaron el periodo a Bonilla. ¿Sí? Entonces los diputados del PAN pues vendieron porque no se entiende de otra manera, el modificar un precepto constitucional o un artículo de la Constitución que era un transitorio, que ellos mismos habían generado en la legislatura anterior. Les preguntaré, entonces, ¿el ganador es Kiko Vega? Kiko Vega, ¿quién los ha señalado? Porque yo decía el otro día, oye, ¿por qué el PAN Nacional va a expulsar a los diputados y no dice nada del gobernador? ¿Qué dijo un diputado? Que dice, todos sabemos, no nos mandamos solos. Que todos sabemos que la mano de Kiko también está ahí. Por supuesto. Porque pareciera que nada más es Bonilla el beneficiado. Sí, él es el beneficiado, pero hasta ahorita él no tiene el Congreso. Tiene 3 diputados en ese Congreso, uno que fue el inicialista de esta modificación, pero con eso no les alcanzaba ni con los nuevos aliados. Y nadie le está diciendo nada a Kiko, está terminando siendo el ganador en este contexto, ¿no? Absolutamente. Y no se entiende de otra manera. No, ¿sí? Digo, pues es que no te tiene que saber mucho, te digo, para intuir algo que a todas luces se ve obscuro, no transparente,
no claro, es decir, todo Con esto ha sido, premeditación, alevosía todo- y ventaja, todo dicen los esto ha abogados. sido de alguna manera muy misterioso para no acusar a nadie porque no me consta nada, pero hay muchas cosas que los diputados, el gobernador, tendrían que salir a dar la cara y no lo están haciendo, ya no lo hicieron. Es una salida muy indigna, salir por la puerta trasera, más cuando eres un servidor público, ¿no? Que te tuviste que ir por la puerta de atrás. Ah, pero hay un colofón, la foto de Job, que gana 200,000 pesos en una noche en el casino, diputado del Movimiento Ciudadano. O sea, esa es la calidad de legislador, que en lugar de estar atendiendo o viendo hasta el último, no, pues dijo, pues ya no tengo nada que hacer, me voy a ir a jugar una partidita de póker. Ya Sí, me casino, expulsaron de del Movimiento Movimiento Ciudadano. Entonces ya. Ah, ¿qué hago? Oigan, Pero aparte con suerte, porque le fue bien. Híjole. Que dice, ganó 200,000 pesos. más lo que se llevó con esta negociación. Pero bueno, que creo que el primer reto de los que entran hoy a partir de las 0 horas, los nuevos diputados, en su mayoría morenista, van a tener que lidiar con este problema, aunque se quiso evitar, creo yo, Ujú. dejándoselo a los que ya se iban, pues como se han dado los tiempos, como se descompuso las cosas, sería la semana que entra cuando se venza el plazo de que el Congreso lo tiene que mandar a publicar porque el gobernador no lo ha publicado. Este hecho seguramente ya los va a empañar a ellos también, ¿no? Pues, Porque porque la opinión pública, por lo menos me atengo a las mediciones, más de un 60% de los bajacalifornianos estamos en contra de la ampliación. Y si un diputado llegan y entran al tema y siguen con lo que ya vimos, como dice Gonzalo, que de puro sentido común huele mal, huele podrido, no está bien, y ellos le dan continuidad, pues ahí también empiezan con el pie izquierdo, ¿no? habrá que esperar porque todavía no concluyen, es hasta las 12 de la noche, ¿no? Cuando concluye el mandato de estos. Si así como hicieron la reunión express en Rosarito, Sí, todavía pues, ¿por qué pueden no haber dices que sorpresas, no ¿no? está firmando ahorita el presidente el mandar el acuerdo? La nueva presidente es Agathon, ¿no? Agathon, sí, Sí. que es parte de esto. Que ella Pero me refiero, no tiene ya pueden problema para hacerlo, no firmarlo. tiene Sí, ningún correcto. problema. Pero ahora está en la cancha del Kiko, que curiosamente dice, bueno, pues algunos me dicen que haga esto y algunos me dicen que, espérame, no es lo que te digan, ¿cuál es tu obligación? Sí, porque si fue un decreto o una indicación Sí, del Congreso, claro. su obligación es publicarla, nada más. Claro, pero ahí también, a lo mejor, y de nuevo volvemos, el PAN Nacional, Marco Cortés, o no puede, o no tiene con qué decirle al gobernador, ya déjate de hacer el tonto, públicala, porque cada día que no la publicas ya ahorita, es tiempo que perdemos para las impugnaciones. Y pareciera que no hay una comunicación O hay un acuerdo para o que el sea gobernador sigue por la así. O sea, libre, ¿no? que es parte del reclamo que se le hace a las dirigencias nacionales, ¿no? Que ese es todo el Porque en tema, su ¿no? momento, yo me acuerdo, Madero, sí, que estaba de presidente del partido, pues chocaba con Maloba en Sinaloa. Maloba había entrado por una coalición entre PAN, PRD, una asociación de partidos. Mayoritariamente era el PAN el que llevaba la... Pero Maloba andaba por la libre, más bien jugando con el PRI. Entonces tomó la determinación Madero, pues yo no, nada de PAN, lo desconozco como PAN. En un acto real, ante estas circunstancias, realmente Kiko ha dejado por los suelos al panismo de Baja California. O sea, no le interesó. Sí, es correcto. ¿Sí? No O sea, están- lo no mínimo que representa el debería de hacer la panismo. dirigencia nacional es pintar la raya. Pensando en el futuro. Porque Kiko concluye y se va. Tiene muchos negocios, ¿no? ¿Okay? Pero el panismo, los panistas, la gente que cree o que creyó, y gente todavía que está en el partido, dice,
¿a poco aquí ya se acabó todo? Porque aquí no hubo idea, no hubo un término doctrinario que defender. Aquí fue como ofender a la ciudadanía con los abusos, con la frivolidad, con la inoperancia de gobierno. Pues la verdad es contrario totalmente a las tesis del PAN. El dolor evitable, diría don Manuel Gómez Morín, ¿sí?, que hacen los funcionarios cuando no cumplen con lo que se creyó que debían haber hecho, ¿sí?, y en donde tiene la obligación las dirigencias de hacerlos, los señalamientos en su momento. Y aquí no, se entregó totalmente el partido. El Partido Acción Nacional pasó a ser una dependencia de gobierno. O sea, ya no fue partido, dejó de ser partido, ¿sí? Y eso pues prácticamente llevó a esta debacle del panismo, que de haber sido la vanguardia a nivel nacional por haber consolidar un proceso de cambio, en una transición democrática, pues ahora salimos por la puerta de atrás, como dice Gonzalo, con este tipo de acciones últimas, propiciadas todavía por el gobernador, porque a fin de cuentas, si el diputado acepta y dice no nos mandamos solos, ¿sí?, pues es evidente que fue el control. Y el partido, hizo mutis, no hizo nada, así prácticamente. No, ahora no la burla, pero sí es como la broma entre los comunicadores en la Ciudad de México que he escuchado de lo que dice Marco Cortés. Oigan, es que en enero se me acercó la secretaria de Gobernación para ver si podíamos mover el periodo y todos dicen, oye, pero pues, ¿por qué si pasó en enero hasta hoy, 6, 7 meses después lo mencionas, ¿no? Entonces le empiezan a tupir a Marco Cortés, que la verdad, por lo poquito que lleva, apenas va a ser un año, ¿no?, que lleva en la dirigencia, no le veo todavía algún acierto que digas, bueno, no les funcionaron las elecciones, no esto, lo otro, pero bueno, perdieron gobernaturas, pero ganaron muchas otras posiciones en las elecciones. Fue una manera pero bueno, sí. Tratar de justificar. Claro. Gonzalo, ¿tú qué retos ves para los próximos diputados morenistas? Para empezar, las asociaciones público-privadas, si las van a sostener. A ver, retomando el tema nacional, ¿no? La austeridad republicana va a operar aquí en el Congreso. Sí. Va a haber una reducción sustancial en el presupuesto yo creo que sí, pero con los números que das, muy valiosos, y te voy a pedir el detalle, habría que ver de qué nivel, porque ya vimos en el federal que pasó lo mismo. Hicieron disque recortes, pero un peso de los diputados. Porque dijo, los voy a ocupar a todos ellos para hacer toda la bola de modificaciones que han hecho. No se movió, pero bueno. Decías, Gonzalo. Yo veo las APPs en discusión, digo, no sé qué tanto las vayan a discutir. Si tuvieron la grandiosa idea de destruir el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o el proyecto, pues yo creo que son más dañinas algunas asociaciones público-privadas, como la del C5, que yo creo que son 1,000 millones de pesos que ya se le pagó, que el Consejo Nacional de Seguridad Pública del Estado, los ciudadanos lo han amparado, y esa sería una primera. Hay otros como el Boulevard Zapata y otras tontas que pueden esperar, ¿no? Eso sería algo que yo esperaría que los diputados analizaran. Y sí, una reingeniería a las leyes del Estado, me imagino, para adecuar algunas situaciones como la Supersecretaría de Mario Escobedo, la función de dependencias. De entrada tienen algunos retos, pero como están entrando un poquito antes de las comparecencias, de la aprobación de presupuestos y de la glosa de ellos le van a leer la página al gobernador saliente. Pues manda su informe. Entonces, pues eso es lo que yo vería en el primer trimestre como temas. Perfecto. No, y es que todo esto, recordando lo que ahorita mencionaba, las APPs, pues la más fuerte son 88,000 millones de pesos
que es lo que cuesta la APP que representa la desaladora. Ujú. O sea, no es que no necesitemos el agua, o sea, estoy de acuerdo que se ocupa, pero que se haga una revisión a fondo. Es un proyectote que dices, bueno, a ver, ¿realmente lo ocupamos a ese tamaño? ¿Sí? Que era parte de, me acuerdo cuando hizo su negativa Miguel Osuna, ¿sí? Presentó también un dato, oye, tenemos de una manera u otra un compromiso, un acuerdo internacional, el Río Colorado, o sea, sí traemos un déficit de agua en el estado, por supuesto, porque los mantos freáticos están agotados, no ha llovido suficiente, no hay recarga, y si seguimos dependiendo del Río Colorado, pues es señal de alarma. Pero también no hemos implementado el reuso del agua tratada, que estamos hablando de millones de metros cúbicos que se van al mar directamente. O sea, no estamos haciendo más. Sin embargo, todo se ve como un buen negocio para los amigos, ¿sí? Y un buen negocio a 37 años, ¿sí? No está absolutamente nada claro. Y esto se va a reflejar, obviamente, en los riesgos de calificación crediticia para el Estado, porque estás hablando de que ellos dicen, no, es que la APP no se considera deuda pública. Por supuesto que es deuda pública. Claro, tienes claro, comprometido si no los tenemos para pagarlo ingresos y para el los Estado. egresos, sí. ya se ha explicado que la autoridad, los que promueven el que haya esta APP, bueno, quieren en cuestiones técnicas decir que no es deuda, pero finalmente es deuda. Me voy al corte, regresamos a la recta final. Estamos platicando con Sócrates Bastida y con Gonzalo Manrique. Estamos en Adicción Política en la plataforma de tveras.com.mx. Volvemos. De veras. 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 Bien. Fíjense que Gonzalo nos iba hoy A deleitar. a deleitar, a ilustrar con el tema Iluminar. del proceso Demócrata. demócrata interno para ver quién va a ser el que enfrente a Donald Trump. Donald Trump se reelige. Los demócratas esperan tener un buen gallo que le pueda ganar. Ahorita además hay ahí un dilema que traen los demócratas, que el impeachment, no sé si lo pronuncié bien, Sí, pero sí, es muy un juicio ahí que si le declaran el juicio político a Donald Trump o no, que si les conviene por términos políticos el momento actual o lo dejan pasar. Bueno, pero eso ya no lo prometió para la que sigue. Hoy tiene más bien, quiere terminar con buen humor esta emisión Sí. con la no es broma, fue en serio lo que dijo Ya no López sabemos Obrador. si reír, llorar o rezar. Sí, Diría no, es que hoy el INEGI dio las cifras de crecimiento del primer trimestre en México y lo que ¿El primer trimestre o el segundo? el segundo trimestre. el segundo, perdón, sí. Porque si eran 2 de pérdida acumulados, ya éramos una recesión técnica, pero es lo que están presumiendo el presidente y los chairos, que todo mundo se equivocó cuando pensaba que no iba a haber crecimiento.
Hoy se dieron las cifras y crecimos el 0.01%. Gran crecimiento. Y eso hizo que los conservadores, Los conservadores, como nos llaman, los fifís, sacaran del baúl de los recuerdos un tuit del López Obrador del 25 de marzo del 2014, donde decía: en enero la economía creció 0.8%, es decir, nada. Enrique Peña Nieto y Videgaray no saben cómo hacerlo. Perdón, pero con nosotros sería distinto y mejor. Y sí, el López Obrador lo hizo distinto y lo ha hecho mejor. Ahora el crecimiento es de 0.01%, por abajo de ese que él estaba criticando. Le ganó Peña Nieto y Videgaray como casi por un punto, ahí nomás. O sea, los números no mienten, pero lo que sí molesta es la necedad del presidente de esgrullir los números. Los números aquí en China, 2 más 2 son 4, la economía no está creciendo como estaba creciendo. Se han tomado medidas que se esperan que mejore la economía, a lo mejor el año que entra. El secretario de Hacienda renunció por algún indicativo de algún manejo de la política económica que no le gusta. El señor presidente dijo que los economistas son los que menos deberían manejar la economía. Es como si los militares manejaran los tratados de paz. Es decir, el señor tiene otros métodos, eso que no hay duda. ¿Cuáles son? Los desconozco. Pero el constante descalificar las cifras, que son las reales, como el día de hoy, no lo puede negar. El 0.01 o el 0.00, pues es prácticamente no crecer, es casi nada el esfuerzo que se hizo. Habría que ver qué tanto decreció el trimestre pasado para ver la mejoría real, ¿no? Porque ya estamos a lo mejor en números negros, aunque en poquito. Pero es su necedad de vivir en una realidad numérica que no es la que todos estamos viviendo. O sea, el INEGI dice una cosa, pero el trimestre pasado habló mal del INEGI, pero ahora sí lo aplaude. Entonces, ¿cuál es la realidad del señor? Eso es lo preocupante. Claro, pero aplaudirlo porque el INEGI dice que el crecimiento es de 0.01%, por favor, o sea, el presidente tiene muchas salidas. Cuando lo llevas al rincón y le dices, no, pero mira, es que estas son las cifras. No, es que ahora la 4T tiene otros criterios de medición. No medimos con los de los neoliberales. Mismos, sí. Entonces, pero de nuevo, en sus falacias. Sí, desgraciadamente esto nos va a llevar. No te dice cuáles son. A mí que me diga, mira, estos son los criterios para medirnos a nosotros ahora. Bueno. Pero nada más dice que tiene otros números, tiene otros métodos, todo es diferente, pero nunca nos dice qué, perdón. Sí, bueno, es que todo esto tiene mucho sentido o contrasentido a lo que él mismo dice, ¿no? Exacto. Para empezar, el secretario de Hacienda dice, hay un subejercicio de 178 mil millones de pesos. ¿Qué es el subejercicio? Pues el dinero que no se ha gastado, que está presupuestado y que no se ha gastado. Puede ser porque no se ha ingresado, porque ves que el presupuesto va en función de lo que pienso gastar, pero si no coincide con lo que está ingresando, porque también traes faltantes en tus programas de captación. Pero ahorita no es el caso, sí tienen el dinero, pero no lo han usado. Pero fíjate cómo dice el secretario de Hacienda, hay un subejercicio, acepta que es un subejercicio, que no se ha ejercido ese recurso. En administración pública eso es negativo. Cuando no gastas lo que te autorizaron, es que estás haciendo las cosas mal. Sí, el que seas muy bueno para ahorrar, no es sinónimo de que estás siendo eficiente con el uso del recurso. Es al contrario. Habiendo tantas necesidades y ya estamos hablando de que vamos a 8 meses del gobierno de Andrés Manuel, ya prácticamente vamos sobre el primer año. Pues, sí me asombra un poco que ni siquiera el dinero que le reparten a los viejitos, ya no sé cómo decirles, a las personas de la tercera edad o edad dorada, o ya no sé, cabecitas de algodón, ¿no? O otros programas que ni siquiera están cubriendo en su totalidad. Luego el señor presidente dice, los 2,000 pesos, no es cierto, no son 2,000 pesos, son 1,000 y piquito de pesos mensuales, ¿no? O que diga 2,000 pesos
cada 2 meses, ¿no? Pero lo maneja como así, como si fuera casi a la semana, ¿no? Así como los papás desobligados que no dan la pensión a sus hijos, casi, no, te doy 2,000, sí, pero al semestre, mijito, ¿no? Entonces, creo que el tema del esto del Sí, subejercicio que subejercicio para él son ahorros. no es garantía, Alfredo, Sócrates, tú Sí, lo sí. sabes mejor, de que estás haciendo eficientemente tu trabajo, ¿no? Insisto, hay tantas carencias por todo el país, están sus proyectos ambiciosos. No hay proyectos, medicinas en los centros de salud. O que lo está ahorrando para Dos Bocas, o para qué está ahorrando ese dinero. Para Pemex, para Dos Bocas, para el Vean tren. las clínicas del Seguro para el Social. Nomás aeropuerto. es como reportero, casi puedes ver las condiciones con las que están trabajando y cómo están atendiendo a la población derechohabiente. Es patético. Al Hospital General. O sea, existen las carencias, como dice Gonzalo, y el recurso está aprobado y no se está ejerciendo, porque son ahorros. ¿Por qué? Porque está el Tren Maya, porque está Dos Bocas, está el Santa Lucía, proyectos que están mal de inicio, proyectos inviables, proyectos que no van a ir a ningún lado. Ninguno Es de más, esos a mí se me proyectos he ocurre- escuchado. Bueno, no que- se me ocurre, que lo creo que pongan debería bien, ¿eh? haber una responsabilidad. ¿Cómo es posible que se tiren 200,000 millones de pesos invertidos en el aeropuerto de Texcoco y hasta haya el intento de inundar la zona? O sea, desaparecer 200,000 millones de pesos. Oye, no sé, No, es ¿no hay una inaudito, responsabilidad es ahí? inaudito. Hay muchas cosas que están faltando. Por ejemplo, su reingeniería con las dependencias. ¿Qué pasó con que iba a mudar unas dependencias para un lado y para otro? Que qué bueno que no le ha movido, ¿no? Pero ahí están mandando a los chavos, a los panamericanos, en unos pants espantosos, o sea, ni dinero para los... O sea, Sí, no, tanto que se mover que- una dependencia tanto que, es se una que, lana, tanto no, que se quejaron de tantas cosas que los anteriores gobiernos no hacían, y ellos están haciéndolo igual o peor, porque lo peor del caso es que ellos están logrando hacer ahorros a costas no sé de cuánta gente, de que dejó de trabajar, que Era la corrieron. corrupción, era la corrupción. No sé a costas Los de qué, porque no programas- tengo esta evaluación, no, él no la ha presentado, no le gusta eso, pero lo que sí es un hecho es que hay necesidades visibles que bien podría él estarse dando el lujo de estarlas cubriendo ahorita de inmediato. Pero lo peor todavía es el entreguismo del Congreso. O sea, no hay contrapesos. Todos estos programas sociales que plantea, no hay manera de medirlos. Porque ellos los hacen y dicen que lo hacen y que llega el destino, pero no hay manera de ver. No, y acaba quiénes de son los golpear a la beneficiarios Coneval, menos de los programas. menos se va a poder medir. Ujú. Y ya les va lo más triste. Entra un Congreso mayoritariamente compuesto por Morena, entra un gobernador de Morena, alcaldes de Morena, y en su medida, porque ya el gobernador electo Jaime Bonilla ha dado indicios de que está repitiendo el estilo de López Obrador, de fusionar, de cortar, de hacer esto. De nombrar, de cambiarle el nombre de desarrollo, bienestar. Es correcto, qué bueno. A mí me parece bien que Jaime Bonilla quiera imitar el estilo del presidente en el tema de las mañaneras. Yo no creo que el señor gobernador electo todos los días levantándose a las 6, 7 de la mañana a atender el tema de Para seguridad empezar, lo va a no resolver. iba a los debates. No lo va a resolver, pero es el estilo que está marcando el presidente, es el estilo del partido en el poder. Vamos, a eso sí yo digo, eso es una manera de evaluar la gestión de alguien. Vamos a ver si en un año la seguridad mejora o no mejora con esta forma de hacerlo. Pero bueno, por lo menos sí López Obrador tiene esa fuerza de imponerle a sus gobernadores, que lo que yo digo, pues entonces ¿para qué hay gobernadores? ¿Verdad? Pero pues que están repitiendo el modelo de Andrés Manuel. Claro, pero la mala noticia, y no me dejaron terminar, es esa, que yo creo que el estilo personal de López Obrador es único, es decir, no hay otro López Obrador en México, con sus pros y sus contras es único, y que eso tú lo quieras llevar a copiarlo, pues de entrada no creo que sea lo mejor, porque cada quien tiene su estilo. Pero no te creas, Alfredo, yo digo que hay que esperar, porque a lo mejor la gente le gusta o está tranquila si está viendo que su gobernador todos los días le está diciendo, sí, mataron a 10 aquí, pero ya movimos a los policías.
a veces hay cosas cuando nuestros gobernantes no nos dicen nada, que la gente es cuando más se encabrita y dice, bueno, y que él no le importa el tema, ¿no? No, Entonces, está bien. Yo ¿qué? digo que... No lo estoy avalando, pero hay que ver. Yo digo que no, que simplemente las copias de copiar por copiar, no. Habrá cosas en que embonen, como dicen por ahí, ¿no? Pero- el riesgo pero la- es que pero te la mala- pierdas de la realidad, ¿eh? No, pero Que la entres mala en el noticia, y tema. no me dejan decir la mala noticia, La bala, es la bala. que vamos a ver que todos esos cambios, como lo hemos visto con López Obrador, igual aquí los van a hacer porque tienen los municipios, el Congreso, entonces los van a hacer con la mano en la cintura. De hecho, yo creo que en el Congreso Federal hay un poquito más de una oposición, sobre todo en el Senado, que ya dio muestras de que puede parar cosas o modificar, pero en Baja California no veo un factor que pudiera ser son los organismos empresariales, que algunos han dicho que no están en favor de la ley Bonilla. No sé si las ONGs, no sé si los partidos, no sé si los medios, pero esa es la mala noticia, que vamos a ver muchos cambios en Baja California que nadie va a poder decir ni pío. Desgraciadamente, Perdón. esa es una posición o una posibilidad más bien la estamos viendo ante el avasallamiento, porque es un avasallamiento el que se dio, pero legal, o sea, Sí. fue democrático, ahí para dónde, ¿no? Lo que sí es, como las instituciones se debilitaron, o sea, en el caso muy particular, los partidos políticos, pues están perdidos, o sea, no hay partidos políticos sólidos, fuertes, con personajes que estén haciendo la función de oposición, no oponerse por no oponerse, sino poner las cosas en su debido contexto. No, Sí. seamos honestos, ahorita en la actualidad estamos viendo el ungimiento de Mario Delgado, lo he venido diciendo, se nota que la pugna del poder está entre el Morena de López Obrador y Claudia Sheinbaum y el Morena de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal de esta esquina con Mario Delgado, o sea, el 2024 Está jugando me queda muy 2021 y claro que está 24. entre Marcelo y Claudia, yo no veo ahorita un candidato ungido de un PAN, de un PRI, de un Movimiento Ciudadano que realmente le pueda dar la batalla a un candidato emanado de Morena. No lo hay, Enrique el gobernador. porque la oposición no está haciendo su trabajo, como dice Sócrates. ¿Cómo te vas a vestir tú? ¿Con qué ínfulas vas a criticar el mal actuar o bien actuar del partido de Morena en el poder si acabas de aprobar esta atrocidad como panista o como priista? ¿Con qué ¿Con cara? qué cara te vas a presentar? Así es. No. En fin, pues Sócrates, muchas gracias. No, al contrario, Alfredo, un placer estar contigo, con el maestro Gonzalo. Gonzalo. No había venido, traía No, ganas de sí. alegar. Un servidor, Alfredo Ortiz, en controles técnicos, Raimundo Rosas. Nos vemos mañana jueves. Mañana seguramente, obligadamente tendremos que hablar del cambio en el Congreso. Ver si fue terso, si hubo algunas situaciones. Esa palabra es del alcalde electo, terzo, esa ya la puso de moda. No sé, pero me gusta. Me gusta, A mí también, entonces. eso de manera muy Muy bien. educada. Muchas gracias. Buenas tardes.